39. Ese es el número que el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere que nadie lea despacio. 39 demandas formales presentadas por organizaciones sindicales, gremiales, sociales y laborales ante distintas dependencias del gobierno federal entre octubre de 2024 y mayo de 2025. 39 compromisos que en algún momento, en alguna campaña, en alguna reunión con micrófono abierto o en algún documento firmado con membrete oficial, el gobierno prometió atender 39 expedientes que llevan meses en escritorios que no nos resuelven. Y el mundial empieza en días. Eso no es una lista de quejas. Es una factura colectiva y está vencida. La escena que detonó todo ocurrió el miércoles pasado en el vestíbulo del edificio de la Secretaría de Gobernación, a las 12:47 de la tarde, una comisión de 13 personas, maestros de la Secortente, trabajadores del sector salud del SSTS, representantes de jornaleros agrícolas de Sinaloa y delegados de un sindicato universitario de Guerrero, entró por la puerta principal con una carpeta de documentos y una petición concreta. Una audiencia directa con el secretario para presentar el estado de las demandas incumplidas antes de que el gobierno estuviera frente al mundo entero con la sede del Mundial. No los recibió el secretario, los recibió un subsecretario con agenda de 20 minutos que se extendió a 45, sin compromisos nuevos, sin fechas, sin nombre y apellido responsable de cada expediente. Al salir, el representante de la comisión leyó un comunicado de 2 párrafos frente a los reporteros que esperaban en la banqueta. El segundo párrafo decía: si el gobierno no puede atendernos antes del 1 de junio, el mundo que venga al Mundial va a saber lo que el gobierno no resolvió. Esa frase no fue retórica. Fue una hoja de ruta. Para entender el peso de las 39 demandas, hay que entender que no son todas iguales ni tienen el mismo origen. Algunas son heredadas, compromisos que López Obrador dejó sin resolver y que Sheinbaum absorbió al asumir el cargo como parte del pasivo político de la transición. Otras son propias. Promesas que la propia Sheinbaum hizo durante la campaña electoral de 2024. Frente a grupos específicos, con cámara, con micrófono, con aplausos de fondo, en el tipo de escena que luego se convierte en evidencia cuando el tiempo pasa y los compromisos no se materializan. El desglose por sector revela un patrón que el gobierno preferiría que no fuera tan visible. 9 de las 39 demandas corresponden al sector educativo, incluyendo las de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que tiene un pliego propio con adeudos en subsidios federales, que suman 4,700 millones de pesos en retrasos a 11 universidades públicas estatales. 7 demandas corresponden al sector salud, trabajadores del ICSST, del IMESES y de hospitales federales que llevan entre 4 y 8 meses con contratos colectivos vencidos o con incrementos salariales prometidos y no implementados. 5 corresponden a trabajadores agrícolas del norte del país, donde los programas de apoyo al campo anunciados en 2024 todavía no tienen reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que los recursos están asignados en el presupuesto, pero no pueden ser entregados porque el mecanismo legal para entregarlos todavía no existe. Las 18 demandas restantes cubren un espectro más amplio. Trabajadores de la construcción con contratos de obra pública, suspendidos sin pago de liquidaciones, comunidades indígenas con convenios de consulta previa firmados pero sin implementar, pescadores ribereños del Pacífico, con permisos de operación vencidos que la Secretaría de Agricultura no ha renovado en 10 meses, y al menos 4 organizaciones de la sociedad civil con fondos de proyectos aprobados en el presupuesto de egresos 2025 que no han recibido los recursos porque las reglas de operación del programa correspondiente no fueron publicadas en tiempo. Ese último punto se repite en varios sectores y tiene una causa común. La transición de gobierno tardó más de lo previsto en actualizar los marcos normativos de decenas de programas federales, y ese retraso administrativo se convirtió en retraso de recursos para personas que no saben qué es un marco normativo, pero saben que el dinero prometido no llegó. Ese último punto merece detenerse. Recursos asignados en el presupuesto pero sin reglas de operación publicadas es la forma técnica de decir que el dinero existe en papel pero no puede moverse hacia los beneficiarios. En términos prácticos, para un jornalero agrícola que esperó los apoyos prometidos para comprar semilla antes de la temporada de siembra, esa distinción técnica entre presupuestado y operativo tuvo consecuencias que ningún comunicado gubernamental compensa. La temporada pasó, la semilla no llegó, la cosecha fue menor o no fue. El impacto de las promesas incumplidas no vive en los expedientes, vive en las parcelas. Los 12 meses previos al Mundial fueron el periodo en que el gobierno tenía más incentivos para resolver sus deudas políticas antes de que el escrutinio internacional se instalara en el país. Eso lo sabía el gobierno. Lo sabían también los actores que tienen demandas sobre la mesa. Y esa coincidencia de calendarios es la razón por la que el primer semestre de 2025 se convirtió en el periodo de mayor presión acumulada sobre la administración de Sheinbaum desde que asumió el cargo. El Zócalo es el símbolo de ese cálculo. La gente eligió el FanFest de la FIFA como fecha y lugar de su plantón no porque sea el mecanismo más eficiente para resolver sus demandas, sino porque es el mecanismo más eficiente para que esas demandas sean vistas. Eso mismo están calculando los otros actores, con expedientes abiertos.
El sector salud tiene una movilización planificada para la segunda semana de junio, cuando el Mundial ya esté en su primera fase de grupos y las cámaras internacionales todavía estén en los estadios mexicanos. Los trabajadores universitarios tienen marchas calendarizadas hacia la Secretaría de Educación en las semanas siguientes. El patrón no es casualidad, es coordinación táctica. La escala de lo que está en juego se entiende cuando se suman los montos. Los 3,80 millones de la CNTE en Chiapas, los 4,700 millones de adeudos a universidades estatales, los incrementos salariales no implementados en salud, que en los contratos colectivos vencidos del SSTS representan un impacto presupuestal de aproximadamente 2,300 millones anuales. Los apoyos agrícolas en papel, que todavía no tienen reglas de operación publicadas por un monto total de 1,90 millones en el presupuesto vigente. Solo esas 4 partidas suman más de 12,700 millones de pesos, en compromisos que el gobierno tiene formalmente contraídos y que en este momento están sin resolver total o parcialmente. Para que ese número tenga escala doméstica, 12,700 millones de pesos es más de lo que el gobierno federal invirtió en infraestructura hospitalaria en los 3 primeros trimestres de 2024. Es suficiente para construir y equipar completamente 340 escuelas primarias rurales, con agua potable y conectividad. Es el equivalente al presupuesto operativo completo de la Guardia Nacional durante 4 meses. Ese dinero no está perdido. Está en el presupuesto, en los compromisos firmados, en las grabaciones de los actos de campaña. Lo que no está es en las manos de quienes debería estar. La dimensión internacional de este momento no empieza el 1 de junio. Ya comenzó. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo de estabilidad política en los países donde existen ciudadanos norteamericanos residentes o donde hay inversión corporativa significativa de empresas con sede en territorio estadounidense. México cumple las 2 condiciones, con una amplitud que ningún otro país de América Latina iguala. Hay alrededor de 15 millones de ciudadanos norteamericanos residentes en México, y hay compromisos de inversión en manufactura vinculada al TEMEC que en los últimos 3 años superan los 40,000 millones de dólares. Ese sistema de monitoreo registra los conflictos sociales activos y los evalúa en función de su potencial de escalada. Los reportes internos de ese sistema correspondientes a mayo de 2025 describen el conflicto de la CNTE y las demandas acumuladas de otros sectores como indicadores de tensión social moderada, con potencial de escalada si no se resuelven antes del inicio del torneo. Moderada con potencial de escalada es la clasificación que en los informes del Departamento de Estado precede habitualmente a la emisión de avisos de viaje para ciudadanos norteamericanos. Ningún aviso de viaje ha sido emitido todavía. La palabra todavía es la que los equipos de comunicación de Cancillería están monitoreando en tiempo real. Un aviso de viaje del Departamento de Estado para México durante el Mundial sería el desastre de imagen más costoso que el gobierno de Sheinbaum podría enfrentar en este momento. Costaría más que cualquier concesión a la CNTE, duraría más en la memoria mediática que cualquier protesta en el Zócalo. Y se generaría no por la violencia, sino por la percepción de inestabilidad que los conflictos no resueltos producen en los sistemas de evaluación, de riesgo de las agencias internacionales. Esa es la razón por la que las 39 demandas no son un problema doméstico con solución doméstica. Son una variable en la ecuación de la imagen internacional de México durante las semanas más observadas de la historia reciente del país. Hay 2 lecturas de lo que está pasando, y las 2 tienen respaldo en los hechos, pero llevan a conclusiones distintas sobre quién tiene responsabilidad de qué. La primera dice que el gobierno de Sheinbaum heredó un pasivo político acumulado durante años, que parte de las 39 demandas son demandas que ningún gobierno anterior resolvió, porque resolverlas tiene un costo estructural que supera la capacidad de cualquier administración en el corto plazo, y que la coincidencia con el Mundial es una táctica oportunista de actores que aprendieron a usar la coyuntura mediática como palanca de negociación. Que el gobierno está trabajando en todas las mesas simultáneamente y que los avances no se miden en días, sino en meses. Que pedir que todo se resuelva antes del 1 de junio es pedir lo imposible con el propósito de que la imposibilidad se convierta en imagen. La segunda dice que Claudia Sheinbaum hizo promesas concretas, con nombre de sector, con montos específicos y con fechas implícitas, durante una campaña que ganó en parte gracias al apoyo de los grupos que hoy tienen esas demandas sobre la mesa. Que 15 meses después del triunfo electoral y 8 meses después de asumir el cargo, las demandas siguen sin resolverse no por imposibilidad estructural, sino por decisiones de priorización presupuestal que favorecieron otros gastos. Que el gobierno encontró recursos para algunos compromisos y no para otros, y que los sectores que hoy están en la calle son los que quedaron en la segunda fila de la cola de pagos. Las 2 lecturas son verdaderas, y eso es lo que hace de las 39 demandas un problema que no se resuelve con comunicados, sino con decisiones que tienen costo real en pesos reales, y en voluntad política que este momento exige con una urgencia que no admite siguiente reunión. El efecto dominó dentro del propio partido gobernante ya es audible en los pasillos del Congreso. 7 diputados de Morena de los estados, con mayor concentración de demandas activas, pidieron reunión urgente con la bancada esta semana para discutir cómo posicionarse
ante sus bases si el Mundial empieza con conflictos sin resolver. Esa petición llegó al coordinador de la bancada. La respuesta que recibieron fue que el tema se revisaría en el momento oportuno. El momento oportuno tiene nombre en el calendario. Se llama 28 de mayo. Y si para entonces no hay nada concreto que mostrar, esos 7 diputados van a tener que decidir qué les cuesta más: defender públicamente un gobierno que no resolvió sus compromisos o guardar silencio frente a bases que sí lo recuerdan. El sector empresarial tiene su propia lectura del momento. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, publicó esta semana un análisis interno que circuló entre sus afiliados describiendo el periodo del Mundial como ventana de alta sensibilidad para la imagen del entorno de negocios en México. Ese lenguaje empresarial traducido al castellano directo dice: si los conflictos sociales escalan durante el Mundial, los inversionistas extranjeros que vendrán al país a ver el torneo y que están evaluando proyectos de manufactura van a llevarse una impresión que ninguna campaña de atracción de inversión puede compensar. 3 de los fondos de inversión con mayor exposición en México, en el sector manufactura avanzada, programaron visitas de sus comités de evaluación al país durante la primera semana del Mundial, aprovechando que sus equipos estarán en el país para los partidos. Esas visitas tienen componentes de diagnóstico de entorno que incluyen reuniones con líderes sindicales, con cámaras empresariales y con funcionarios estatales en los estados donde evalúan proyectos. Si esas reuniones se desarrollan con plantones activos en el fondo de la conversación, el diagnóstico que se llevan al norte no va a describir un entorno estable. La fecha que concentra todo es el 28 de mayo. Ese día la SEP presenta su propuesta a la CNTE. Ese día las demás secretarías tienen la instrucción interna de tener sobre la mesa algo concreto para los otros sectores con demandas activas, no soluciones completas, señales, calendarios, montos específicos con fechas de transferencia verificables, nombres de funcionarios responsables de cada expediente. Si el 28 produce eso, el 1 de junio tiene una probabilidad real de no ser lo que las imágenes de los últimos días sugieren que va a ser. Si el 28 produce lo mismo que las reuniones anteriores, documentos de voluntad política sin fecha de cheque, entonces las 39 demandas van a tener escenario, y el escenario va a tener cámaras de 180 países, y entonces la pregunta que queda, la que cada ciudadano que paga impuestos y que sigue este caso tiene derecho a hacerse esta semana, es la siguiente: ¿cuántas de esas 39 demandas estarían resueltas si el Mundial no hubiera obligado al gobierno a mirar el calendario? ¿Y qué dice la respuesta a esa pregunta sobre cuánto valen los compromisos que un gobierno hace cuando no hay nadie mirando?